Lucas capítulo 2. Acompáñeme a Lucas capítulo 2. Y comienzo declarando esta palabra sobre nuestros niños. En el nombre de Jesús de Nazaret estoy declarando esta palabra sobre la vida de nuestros niños. Ángel Emanuel, mi hijo Julián Esteban, Valentina, Luciana, Michelle, Nicole, Julietica, Isabela. Estoy creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret que el Señor habla esta palabra sobre la vida de Valerie también, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos y declárelo sobre la vida de sus niños, sobre la vida de Noel, sobre la vida de cada uno de los niños que hacen parte de nuestra casa. Lucas capítulo 2, versículo 40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Vamos, declárelo. Ángel Emanuel crece, se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios lo acompaña. Julián Esteban crece, se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios lo acompaña. Julieta crece, se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios la acompaña. Nicole se fortalece, crece y se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios la acompaña. Michelle crece, se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios la acompaña. Valentina crece, se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios la acompaña. Luciana crece, se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios la acompaña. Valerie crece, se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios la acompaña. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, declárelo sobre la vida de sus niños. En el nombre de Jesús de Nazaret. Luna crece y se fortalece, progresa en sabiduría y la gracia de Dios la acompaña en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que lo declare sobre sus hijos ahora mismo. ¿Y por qué estamos haciendo esto en esta mañana? ¿Por qué estamos declarando esta palabra sobre nuestros niños? Bien, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Porque la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y al estar hechos a imagen y semejanza de Dios, y al haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, al haberle recibido en nuestra casa, al haberle abierto la puerta de nuestra casa al Señor Jesucristo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando el enemigo viene para intentar observar nuestras vidas, lo que ve es a Jesús. Ve en nuestras vidas lo que es en el cielo. Y tiene que huir en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que lo crea conmigo. Y entonces, recibiendo esa autoridad de haber sido hechos a imagen y semejanza, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26, al haber hecho nuestras vidas el Señor a su imagen y a su semejanza, tenemos el poder, la autoridad, como se lo enseñé, para declarar sobre la vida de nuestros niños la semejanza de Cristo. Sí. Si vamos a hacer un paralelo entre la vida de nuestros hijos y de alguien, no debe ser con nosotros. Si vamos a hacer un paralelo entre la vida de nuestros hijos en lo espiritual, en lo físico, en cuanto a la salud, en cuanto a la salud mental, en cuanto a lo ministerial, en cuanto a la vida en la prosperidad, en todas las áreas, económica, material, física, espiritual, ese paralelo debes hacerse con Jesucristo. Por eso yo puedo decir que Ángel Emanuel
crece, porque Jesús, habiendo sido un niño, Él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre Él. Por eso, asimismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo estoy declarando sobre la vida de mi hijo Ángel Emanuel, de mi hijo Julián Esteban. Usted lo puede hacer ahora sobre la vida de cada uno de sus hijos, sobre la vida de cada una de las nuevas generaciones, la moderna comunidad cuadrangular llena del Espíritu Santo. Claro, usted dirá, yo quiero que mi hijo se parezca a mí. Yo le digo algo, yo quiero que mis hijos sean mejor que yo, y para que sean mejor que yo necesitan estar en paralelo con Jesucristo, necesitan andar de la mano con Jesucristo. A imagen y semejanza de Jesucristo, mis hijos han sido hechos. Ya no los gobierna el ADN de Adán y de Eva. Por lo tanto, el pecado, por lo tanto, las maldiciones generacionales que tal vez me alcanzaron a mí, que alcanzaron a mi esposa, que alcanzaron a mi suegra, a mi mamá, a mi papá, no alcanzarán a mis hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque mis hijos crecen como Jesucristo, se fortalecen como Jesucristo. Vamos, declárelo. Progresan en sabiduría como Jesucristo, y la gracia de Dios los acompaña como la gracia de Dios acompañó a Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ojo a esto, porque tengo que hablarle también a la primera juventud, de esos jovencitos que están entre los 12, los 13, los 14, los 15, los 16 años, los 17 años. Los que están entrando a los 18. Bien, el versículo 52. El versículo 52 de Lucas capítulo 2. Habla de ustedes. Habla de ustedes. Habla de ustedes. Wow, vamos, recíbanlo. Vamos, los jóvenes, recíbanlo. Quiero pedirle el favor a los pastores, Mauricio y Carol, que me acompañen en este momento. Y anúncienlo ahí en el chat, por favor, de que están apoyándonos. Porque así como Jesucristo, cuando fue niño, crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba, asimismo Jesús creció, avanzó, y el Señor jamás perdió el crecer, el fortalecerse, el progresar en sabiduría, y jamás la gracia de Dios dejó de acompañarlo. Así que ahora, sobre la vida de Julián Esteban, en el nombre de Jesús de Nazaret, allí vamos, declare sobre su hijo que está en la primera juventud. Vamos, declárelo. Yo ya declaré en este momento sobre la vida de Ángel Emanuel, mi hijo, que tiene 11 años. Que él crece, se fortalece, progresa en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompaña. Porque fue hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. El ADN de Adán y de Eva ha sido quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ahora lo estamos declarando sobre nuestros hijos que están en la primera juventud. Yo estoy reconociendo que mis hijos no adolecen de nada. Ellos no adolecen de nada, no les falta nada, por una razón. Dice el versículo 52, que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lo voy a volver a decir. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dulce Piraquive, sigue creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozas del favor de Dios y de toda la gente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Póngamelo allí, por favor, en el chat, usted que tiene hijos que están en la primera juventud. Julián Esteban,
sigue creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más goza del favor de Dios y de toda la gente. Porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Jesucristo. Si a alguien te tienes que parecer, es a Jesucristo. Como Jesús caminó sobre esta tierra, asimismo tú tienes que caminar. No es tu obligación caminar como Jesús caminó sobre esta tierra. Es tu privilegio caminar como Jesús caminó sobre esta tierra, en santidad, en humildad, en mansedumbre, respaldado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Que en todo lo que hagas, crezcas, avances, que tengas siempre el favor de Dios y de la gente. Que sobre tu vida se cumplan las promesas del Señor. Cada promesa que se cumplió sobre la vida del Señor Jesucristo, ahora se cumple sobre tu vida. Y así como lo declaro sobre la vida de mi hijo Julián Esteban, así mismo lo declaro sobre cada uno de nuestros hijos que hacen parte de la primera juventud, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay muchos de nuestros hijos que están en la primera juventud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dana Valentina y Johan Andrés Fichas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora ustedes siguen creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozan del favor de Dios y de toda la gente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Yo quiero enseñarle esto. Y es que Jesús vivió una vida sana en lo espiritual. Jesús vivió una vida sana en lo físico. También el Señor vivió una vida de sanidad en lo familiar, en lo económico y por supuesto en lo ministerial. Jesús es el ejemplo a seguir. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. A mí ya no me gobierna, no tiene por qué estarme gobernando las maldiciones generacionales que vienen de mis padres. No. A mí tiene que estarme gobernando la sabiduría, la gracia de Dios, el favor de Dios. Y por eso, si tengo la gracia y el favor de Dios, la gracia y el favor de Dios me permite tener gracia y favor con la gente. Aquí se lo testifico. Tengo que dar gracias a Dios porque un empresario que durante años pastoreé, el Señor toca su corazón, y en el día de ayer, mientras estoy saliendo para ir a recoger a mi hermana que estaba hospitalizada porque le hicieron una operación, él llega a la puerta de mi casa y me dice: pastor, ¿hacia dónde va? Le expliqué lo que tenía que hacer, y luego se acerca y me dice: el Señor me dijo que tenía que venir y poner esto en su mano. Y me bendijo con la presencia de Dios y también con economía. Si eso sucede conmigo, si eso sucede con mis hijos, con mi familia, eso tiene que suceder con usted. Eso tiene que suceder con usted. Es exactamente lo que sucedía con Jesús. Las mujeres que estaban allí alrededor siendo discipuladas por el Señor Jesucristo respaldaban el ministerio del Señor. Los hombres que estaban allí, los niños, recuerdan a ese niño que tenía esos panes y esos peces y que los puso en las manos del Señor. Con los recursos que ese niño puso en las manos del Señor, el Señor los multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas. Y no lo hizo en una sola ocasión, lo hizo en 2 ocasiones. Primero con el pueblo judío y luego con el pueblo gentil. ¡Guau! ¡Alégrese!
Porque lo mismo que sucedió con Jesús cuando Él caminó sobre esta tierra, ahora sucede con nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Si Jesucristo no sufrió ninguna enfermedad, ¿por qué usted y yo tenemos que estar pasando por enfermedades? No. Vamos, diga, no. Usted y yo tenemos que vivir sanos. ¿Usted sabe por qué Jesús pudo estar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde allí en esa cruz? Y además, desde la noche anterior, habiendo sido golpeado, maltratado, le pusieron la corona de espinas, sangre brotaba por su rostro, lo golpearon, le arrancaron la barba, lo escupieron, le dieron de puños, lo maltrataron, le dieron 39 latigazos que arrancaron su piel, la piel de su espalda. Luego lo clavan allí en esa cruz y Él derrama toda su sangre. Más de 12 horas, más de 12 horas derramando su sangre. ¿Sabe por qué pudo hacer eso el Señor? Porque era un hombre saludable. ¿Sabe por qué el Señor allí, escúcheme, estando con la posibilidad de solamente chasquear sus dedos y pedir que el cielo le enviara ángeles para que lo defendieran? ¿Sabe por qué el Señor no solicitó eso? Porque tenía salud mental y salud, por lo tanto, espiritual. ¿Sabe por qué en la cruz el Señor Jesucristo pudo decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? Porque Jesús tenía salud espiritual. Su salud ministerial jamás se perdió. ¿Sabe por qué Jesús aún en la cruz estaba ganando almas? Porque Él jamás renunció a su ministerio. Solo una persona que está enferma espiritual renuncia al ministerio que Dios le ha dado, al llamado que Dios le ha hecho. Tengo que decirle con sinceridad que en medio de las pruebas que mi esposa y yo hemos pasado, en algunos momentos ha llegado ese pensamiento: renuncien. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no hemos renunciado? Porque nuestra salud espiritual no depende de las pruebas que pasamos. Nuestra salud espiritual depende de nuestra relación con Dios. Y por eso aún permanecemos firmes. Y lo declaro hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi esposa y yo, mis hijos, mi familia, la familia pastoral que me acompaña, permaneceremos firmes en el ministerio, sirviendo, siguiendo al Señor. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Alguien que diga amén en este momento a eso. ¿Cómo es posible que una persona renuncie al llamado privilegiado que Dios nos ha hecho? Jamás, jamás se le renuncia al Señor. Usted puede renunciar a su trabajo. Usted puede renunciar a una relación de amistad, de noviazgo. Pero así como en el matrimonio no se puede renunciar, porque es un pacto que hemos hecho ante Dios, a Dios no se le renuncia, porque el ministerio que Él nos ha dado prácticamente es un pacto entre Él y yo, entre Él y usted. El cobarde renuncia a su matrimonio. El cobarde renuncia a su casa, se va, se separa, se divorcia. El cobarde hace eso. Pero el que está hecho a imagen y semejanza de Dios soporta, como dice precisamente la palabra, porque el amor todo lo soporta. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú dirás: pero yo no veo un cambio, no veo un cambio en mis hijos, yo no veo un cambio en mi hogar, yo no veo un cambio en nada. Yo te digo algo con toda autoridad de parte de Dios. ¿Cómo está tu relación con Él? Porque a Dios no se le renuncia, al ministerio no se renuncia, al hogar no se renuncia, ser padre no se renuncia, ser madre no se renuncia. Y menos
cuando tenemos una buena relación con Dios. Por eso dice el versículo 52 de Lucas capítulo 2, que Guillermo sigue creciendo en sabiduría. Que Guillermo cada vez más goza del favor de Dios y de toda la gente. Vamos, Berenice, dígalo. Berenice sigue creciendo en sabiduría y cada vez más goza del favor de Dios y de toda la gente, en el nombre de Jesús de Nazaret. María del Carmen Muñoz sigue creciendo en sabiduría y cada vez más goza del favor de Dios y de toda la gente. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Luz Mary López, sigues creciendo en sabiduría y cada vez más gozas del favor de Dios y de toda la gente. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gozamos de una vida saludable. Que el enemigo lo sepa. Que el enemigo lo sepa. Que nuestro adversario lo sepa. Nosotros hemos sido débiles porque hemos estado siendo gobernados por el ADN de Adán. Pero no más. Vamos, ponga sus manos sobre su corazón. Vamos, que los niños lo hagan, que los jóvenes lo hagan y que los adultos lo hagan en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos declarando, crecemos. A ver, dígalo. Yo crezco, me fortalezco, progreso en sabiduría y la gracia de Dios me acompaña. Yo sigo creciendo en sabiduría y cada vez más gozo del favor de Dios y de toda la gente, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien lo está creyendo? Yo quiero en este momento enseñarte esto. Dios nos creó para vivir sobre esta tierra a su imagen y a su semejanza. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mire, el diablo no quiere que tú estés a la estatura de Cristo. ¿Sabía eso? El diablo no quiere que tú estés a la estatura de Cristo. Hay gente que enseña que nosotros no podemos ponernos al nivel de Jesucristo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso le enseñan a la gente que no pueden declarar. Le enseñan a la gente que no pueden ordenar una sanidad. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 13, y léalo en todas las traducciones que usted quiera. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 12. Versículo 12 hasta el 13 de Efesios 4. Mire lo que dice la Biblia. De este modo, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Miremos más atrás para contextualizar bien la palabra. Muy bien. Porque esto es con la palabra. Esto no es con argumento humano, esto es con la palabra. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena
estatura de Cristo. O sea que sí podemos llegar a la estatura de Cristo. Claro que sí. Versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Es que sucedía desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de la primera iglesia sucedía. Que la gente no quería que usted se pareciera a Cristo, que usted no viviera la imagen y semejanza de Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a los efesios esto, para que entendamos que el niño debe crecer, que el joven debe hacerse adulto y que el adulto debe hacerse anciano. Y no estoy hablando de edades aquí. Escúcheme por favor, estoy hablando de crecer y fortalecernos en sabiduría, en la gracia de Dios, en el favor de Dios. El niño puede predicar, el niño puede poner las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. El joven puede predicar, puede poner las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. El adulto lo puede hacer y los enfermos serán sanados. El anciano de autoridad también lo puede hacer, y el anciano de edad, ahora sí hablo de edad, el anciano de edad también puede hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo que estuvo sobre Caleb y que lo llevó a tener 85 años para que pudiera poseer el monte Oreb, la tierra que se le prometió desde que tenía 45 años. Ese mismo Espíritu Santo está ahora sobre nosotros y es el que hace la diferencia. Es el que nos hace a imagen y semejanza del Señor, el Espíritu Santo. Porque Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y porque la gracia de Dios estaba sobre él. Porque Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Porque Jesús avanzaba en el favor de Dios y en el de la gente para con su vida, porque el Espíritu Santo estaba con él. Y le digo algo, hoy es día de Pentecostés. Hoy es día en que veremos a Dios descender sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestra familia, de la iglesia Aviva. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para vivir en esta tierra a imagen y semejanza de Él, con su autoridad, con su poder. Si alguien te dice que no debes llegar o que no puedes llegar a la estatura de Cristo, dile que tú creces, te fortaleces, te llenas de sabiduría, que la gracia de Dios está sobre ti. Dile que tú creces y que tú avanzas en sabiduría, en salud. Dile que tú gozas del favor de Dios y también que gozas con el favor de la gente, porque tú vives a imagen y semejanza de Jesucristo en esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaro, y el Espíritu Santo ahora toca tu vida, llena la mía, la de la iglesia Aviva y de nuestras familias, en el nombre de Jesús, a imagen y semejanza. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Yo le voy a pedir un favor. Crezca, fortalézcase y llénese de sabiduría. Le estoy hablando a los niños, le estoy hablando a los jóvenes, a los hombres, las mujeres, le estoy hablando a los adultos, a todo el que me esté escuchando. Si has decidido recibir a Cristo en tu corazón, te digo algo, estas promesas son para ti, son para mi familia. Que como dice la palabra a través del salmista, Dios se burle de nuestros enemigos, de nuestro adversario, porque Dios ha tomado el control de mi casa y de mi vida
en el nombre de Jesús de Nazaret. Y persistiré en esto, persistiré en esto. Porque así como Daniel tuvo que orar y ayunar durante 21 días, porque mientras el cielo quería darle respuesta, el infierno, los principados, las potestades, estaban impidiendo que esa respuesta llegara. Pero finalmente, por causa de perseverar y de persistir en lo que él sabía que la palabra le enseñaba, recibió respuesta. Así que yo le invito a usted a que persista en esto. No desmaye, no desmaye, no desmaye. La prueba ha arreciado, ha sido dura la batalla, pero quiero que sepas que no estamos solos, que la respuesta está pronta a llegar. Ya fue dada la victoria y la respuesta está pronta a llegar. Solo no desmayes. Cree a imagen y semejanza de Jesucristo. Cree en el Padre y comienza a gozar de esa vida saludable en lo espiritual, en lo físico, en lo familiar, en lo ministerial, en lo económico. No le renuncies a Dios, no renuncies a su llamada. A imagen y semejanza de Dios, del Señor Jesucristo, fuimos hechos, y eso se revela con la presencia del Espíritu Santo, de la cual gozamos hoy, en el nombre de Jesús.